Hola a todos, muchas gracias a todos por asistir a esta reanudación del seminario de álgebra, categorías, anillos y módulos que tenemos en el Departamento de Matemáticas de la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para mí es un gusto poder presentar en esta ocasión a nuestro primer ponente en el trimestre 24I, Josué Eduardo Maldonado Galindo, estudiante de la licenciatura en Matemáticas del CUSEI de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien está realizando actualmente su tesis de licenciatura bajo la dirección de nuestro colega, el doctor Ángel Saldívar Corichi. El tema que nos presenta el día de hoy Josué es Más allá de la dualidad de Stone, estratificación y aplicaciones en TT categorías. Muchas gracias, Josué, por aceptar participar en el seminario y bueno, adelante, puedes comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un honor para mí estar aquí y como ya lo mencionaba la doctora Lisbeth, lo que les voy a platicar es un extracto de mi proyecto de tesis, la cual está bajo la dirección del doctor Ángel y la codirección del doctor Juan Omar Gómez. Entonces, el título de esta plática es Más allá de la dualidad de Stone, estratificación y aplicaciones en TT categorías. Entonces, primero que nada voy a hacer un par de observaciones, de advertencias. Voy a platicar algo que le concierne a la teoría de marcos, topología sin puntos, también se le conoce. Entonces, las personas que quizá no están muy familiarizadas con esto, pues no se asombren, no es nada místico. Muchas veces estamos acostumbrados a estudiar propiedades topológicas en términos de sus puntos, pero luego cuando digo topología sin puntos, las personas como que se sacan un poquito de onda, ¿no? Entonces no es nada del otro mundo. Y la siguiente es que voy a omitir muchos detalles técnicos por cuestión de tiempo y algunas sutilezas que hacen que la teoría funcione bien. Pero bueno, una vez diciendo eso, pues vamos comenzando. Esta plática consta de tres partes importantes. La primera es fundamentos de la teoría de marcos, dualidad de Stone estratificada y aplicaciones en categorías tensor trianguladas. A manera de introducción, les voy a platicar un poco de lo que consta cada una de estas secciones. Como les decía, la primera sección consta de estudiar las propiedades o los fundamentos de la teoría de marcos. Pero, ¿qué es esto? La topología sin puntos también se le conoce. Básicamente, la topología sin puntos se encarga de estudiar las propiedades topológicas de un espacio a partir de sus abiertos, pero vistos como retículas, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad topológica se les viene a la mente cuando les digo en términos de sus abiertos? Pues uno inmediatamente piensa, ok, funciones continuas, ¿no? Que una función sea continua, tenemos esa caracterización que está dada en términos de sus abiertos. Entonces, uno de los primeros resultados que surgen al hacer esta relación entre topología, espacios topológicos y estructuras ordenadas es el teorema de representación de Stone, el cual se propuso y se demostró en 1936-1937 por Marshall Stone. Y este te establece que hay una equivalencia entre la categoría de espacios de Stone y la categoría de álgebras booleanas. Años después se dio una generalización de esto. Todavía no se introducía el término formal de marco, fue como hasta 1952, 1960, en donde ya se empezó a dar todo este formalismo y eh, se dio pues como fruto de todo esto uno de los resultados más importantes de la teoría, el cual establece que hay una función contravariante en la categoría de espacios topológicos y la categoría de marcos, ¿no? Por fortuna esto no es una equivalencia, es una función, pero luego uno es curioso y dice, ok, ¿en qué casos cuando me restringo esta función puedo obtener una equivalencia? Entonces, parte de la plática pues también es mencionar algunos aspectos en los que esta función sí se restringe a una equivalencia de categorías
la generalización, digamos, el nivel más alto en el que se tiene esta equivalencia, pues está entre espacios sobrios y marcos espaciales. Ya más adelante hablaremos de esto. Y al conjunto de todas estas equivalencias, porque realmente son muchas, yo solo les voy a platicar dos, se le conoce como dualidad de Stone, a todas estas equivalencias, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo bien qué significa esto de la dualidad de Stone, pues nos gustaría dar una generalización de esto, pero ahora en términos de cardinales regulares. ¿Y esto por qué? Porque vamos a dar esta generalización para tener ciertas propiedades que se cumplen en términos de los alfa supremos, por ejemplo, y en algunos objetos vamos a tener propiedades, como en ciertas categorías les vamos a pedir que se preserven alfa coproductos, ¿no? Entonces ya teniendo estas ideas de cardinales regulares, pues es posible, es compatible la teoría, ¿no? Por último, vamos a platicar un poco de la geometría tensor triangular, cuyo objetivo principal es clasificar objetos. ¿Y qué son estos objetos? Pues son categorías tensor trianguladas o TT categorías. Y en este caso, la clasificación que vamos a dar, pues va a estar dada por cierta relación de equivalencia, ¿no? Y esta relación de equivalencia, pues te dice que dos objetos son equivalentes si solo si generan el mismo ideal grueso. Entonces queremos ver cómo son estos ideales gruesos. Pero esta clasificación está curiosa porque corresponde a estudiar un espacio topológico espectral o coherente, también se le llama, también se le conocen así, y a este espacio se le conoce como el espectro de Balmer. Entonces tienes una categoría tensor triangulada y siempre le puedes asociar un espacio topológico, ¿no? Pero a veces esto de clasificar resulta una tarea difícil o a veces hasta imposible. Entonces, gracias a la estratificación, pues lo que nos va a estar dando son filtraciones y cofiltraciones en términos de los ideales, y esto nos va a facilitar esta clasificación, ¿no? Porque muchas veces hacer clasificaciones en el espacio grande o en objetos grandes, pues no es tan sencillo, pero cuando te vas a cosas que están filtradas, pues es más fácil hacer estas clasificaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos empezando con los preliminares, ¿no? Que es los fundamentos de la teoría de marcos. Uno de nuestros primeros objetos que vamos a estudiar son las retículas distributivas. ¿Y qué nos dice que es una retícula distributiva? Bueno, básicamente consideramos una estructura de este estilo que consta de un conjunto parcialmente ordenado, tiene ínfimos, tiene supremo, tiene elemento menor y tiene un elemento mayor. Entonces, esta estructura va a satisfacer que para cualesquiera tres elementos se cumple que A supremo con el ínfimo de B con C es igual a supremo B ínfimo A supremo C. Entonces uno dice, ok, pues como que la definición es clara, ¿no? Que se tiene la distributividad, pero en la práctica a veces no es tan sencillo decir cuándo una retícula es distributiva o cuándo sí lo es, o no lo es, perdón, porque pueden ser retículas muy grandes, ¿no? Entonces hay un resultado muy importante que te dice en qué casos no vas a tener una retícula distributiva, y te dice este resultado que si cualquier subretícula de tu retícula es isomorfa a algunas de estas retículas, entonces esta se le conoce como N5 o la retícula del pentágono, y esta se conoce como la retícula diamante. Siempre que tengas algo de este estilo, pues automáticamente vas a decir, ah, pues esta retícula no es distributiva. Este se le conoce como M3. Pero, por ejemplo, en un ejemplo en el que sí tendríamos que algo es distributivo, pues es el siguiente, ¿no? Tenemos aquí estos y estos, ¿no?
Si quieren les ponemos nombre, que este sea A, B, C, D, E y F. Y aquí si quieren hasta le podemos poner una rayita. Entonces, en este caso, sí es distributiva. En estos casos tenemos que pues las retículas no son distributivas. Así que esta es una manera en particular para cuando queremos saber cuándo algo no es distributivo, pues esta es una manera sencilla, ¿no? Ver que las subretículas de tus retículas pues son isomorfas a esto. Ahora tenemos la definición de lo que es un morfismo entre retículas distributivas. Entonces nos tomamos dos retículas y un morfismo entre D y D', pues básicamente es una función que es monótona, preserva el elemento menor y preserva el elemento mayor, preserva ínfimos y supremos finitos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues a lo siguiente. ¿Qué quiere decir que sea monótona? Pues si tenemos dos elementos en nuestra retícula, tales que se cumple esto, que A está por debajo de B, entonces, cuando aplicamos la función, pues se va a preservar este orden. Es decir, f de A va a estar por debajo de f de B. Aquí se hace un poco de abuso de notación, porque este es el orden que tenemos en D y este es el orden en D'. Ahora, ¿qué quiere decir que preserva el elemento menor? Pues si tomamos f del 0 del elemento menor en D, pues esto te lo va a mandar al elemento menor en D'. Si te tomas f del elemento mayor en D, pues esto te lo manda igual al elemento mayor en D'. Que preserve ínfimos finitos, pues tienes f de A ínfimo B, pues esto va a ser igual a f de A ínfimo f de B, y vamos a tener lo mismo para los supremos. Entonces, esto es un morfismo de retículas distributivas. Ahora podemos observar que al considerar las retículas distributivas junto con sus morfismos, vamos a tener una categoría a la cual vamos a denotar por D lato. ¿Sí? Y ahora sí, la definición buena, un marco. Un marco es una retícula completa, en donde por completa me refiero a que tenga todos los ínfimos y todos los supremos. Nuevamente es una estructura de esta forma, consta de un conjunto parcialmente ordenado, elemento menor, elemento mayor, ínfimos y supremos arbitrarios. Y esta estructura va a satisfacer una especie de distributividad, pero esta es para supremos arbitrarios, es decir, el ínfimo va a distribuir sobre supremos arbitrarios. Es decir, si tomamos un elemento, una aquí en este A, entonces A ínfimo, supremo, esta colección de A, vamos a tener que esto es igual al supremo del ínfimo de cada uno de estos. Entonces, esto es lo que es un marco. Y bueno, ahora, ¿cómo son los morfismos de marcos? Pues un morfismo de marcos es un morfismo de retículas, pero ahora va a preservar supremos arbitrarios. Es decir, es monótona, preserva el elemento menor, el elemento mayor, ínfimos finitos y supremos arbitrarios. ¿Y cómo nos referimos que preserve supremos arbitrarios? Pues si te tomas una colección X de A, entonces cuando te tomas f del supremo de esta colección, pues va a ser el supremo de todos los f de x, tal que x está aquí. Entonces podemos observar algo. Normalmente tenemos que los morfismos junto con sus marcos constituyen una categoría, ¿no? Que es la categoría de marcos y la denotamos por frame. Pero pasa algo curioso. Todo morfismo de marcos es un morfismo de retículas distributivas. Entonces vamos a tener una asignación que es funtorial
Vamos a tener un funtor que va de la categoría de marcos a la categoría de retículas distributivas. Este funtor es fiel, pero no es pleno, porque para que fuera pleno, todo morfismo de retículas distributivas debería de preservar supremos arbitrarios, pero esto no necesariamente ocurre, entonces solamente nos quedamos con esta asignación fiel. Ahora les voy a presentar un poco de lo que es la función entre espacios topológicos y marcos, y para esto necesitamos construir asignaciones, ¿no? Entonces vamos a primero a construir la asignación que te manda de espacios topológicos a la categoría de marcos. Para conocer que esto es funtorial o cómo actúa el funtor, pues debemos de ver cómo actúa sobre objetos y cómo actúa sobre morfismos. Entonces, tómate un objeto de tu categoría, en este caso, pues es un espacio topológico, y lo mandas a OS, que es su topología, o mejor dicho también, su conjunto de abiertos. Cabe resaltar que si te consideras OS ordenado con la contención, elemento menor el vacío, elemento mayor todo el espacio, aquí en este caso los ínfimos son las intersecciones y el supremo son las uniones. Entonces es fácil verificar que esto en efecto es un marco, es decir, se cumple la ley distributiva para marcos. Entonces tiene sentido tomarte un espacio topológico y mandarlo a su topología, y pues resulta que esto en efecto es un marco. Y ahora, ¿cómo actúan los morfismos? Pues tómate una función f en la categoría de espacios topológicos, un morfismo. ¿Cómo son estos morfismos? Son funciones continuas. Entonces, tómate una función continua y lo mandas a f estrella. ¿Quién es f estrella? Pues es la preimagen de f en un abierto, como uno esperaría. A esta asignación se le conoce como el funtor de abiertos. Ya tenemos una asignación que te manda de espacios topológicos a marcos, ¿no? Pero ahora nos gustaría construir una asignación que vaya de la categoría de marcos a espacios topológicos. Ok, pero para eso primero déjenme introducir un concepto que es el de punto. Entonces, tómate un marco. Vamos a decir que un punto en A es un morfismo que va de A en 2, en donde 2 es nuestro objeto distinguido, es decir, 2 es el marco de dos elementos, ¿no? Y esto es un morfismo de marcos. Así, de esta manera, pues vamos a denotar por PT de A al conjunto de puntos de A. Ahora tenemos un primer resultado y te dice que esta asignación te define un funtor que es contravariante. Entonces, para cualesquiera dos marcos, A y B, te tomas un morfismo de marcos. Entonces, bajo esta asignación, lo que estás mandando, lo que estás haciendo es mandarlo a los puntos de A, a los puntos de B, y vas a tener una flecha que va de los puntos de B a los puntos de A. Pero recordemos quiénes son los puntos de A. Pues básicamente dijimos que es un morfismo de marcos, ¿no? Entonces esto lo podemos pensar como el OM en frame de A al 2. Y esto, pues lo pensamos como el OM en frame de B en 2. Y aquí vas a tener tu flechita. Básicamente lo que hace esta asignación es precomponer. Ya tenemos cómo son estas asignaciones. Entonces, ahora sí, podemos considerar estas asignaciones y este resultado te dice que el funtor de puntos es adjunto derecho del funtor de abiertos. Entonces, ya es como que uno de los
grandes resultados que tenemos. Si esto te está diciendo que no es una equivalencia, es decir, no son iguales, se parecen en cierto sentido, pero lo que hace la categoría de marcos es darte un panorama un poco más general de estudiar propiedades topológicas. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los marcos vienen de la topología de un espacio. Es por eso que tenemos esta función y este resultado pues es muy bueno. Como ya vimos hace un momento, pues sí, en efecto los abiertos de un espacio te definen un marco, ¿no? Pero pues no todos los marcos son la topología del espacio. Ya con esto en mente, uno se pregunta, ok, ya tengo mi adjunción, pero como que yo soy un poco más exigente y me gustaría saber en qué casos esta adjunción se restringe a una equivalencia. El primer resultado, como que el nivel más alto, así lo podemos decir, de esta equivalencia, pues va a estar dado por la categoría de espacios topológicos sobrios y los marcos espaciales, ¿no? Es decir, tómate aquí, tienes tu adjunción, tienes la categoría de espacios topológicos, tienes la categoría de marcos, aquí tienes tu adjunción, te vas con el funtor de abiertos, te vas con el funtor de puntos, y aquí vas a tener subcategorías plenas, que como lo son la categoría de espacios sobrios. Aquí vas a tener la subcategoría plena, que es la de marcos espaciales, y pues esto te va a determinar una equivalencia. ¿Quiénes son los objetos en la categoría de espacios sobrios? Son espacios sobrios. ¿Y a qué me refiero con que un espacio es sobrio? Que cada cerrado irreducible tiene un único punto genérico. ¿Ok? ¿Qué es un cerrado irreducible? Pues es un cerrado que no lo puedes expresar como unión de dos cerrados propios. Es decir, tómate V1 y V2 cerrados. Ahí. Entonces, si tienes esto, pues implica que F es igual a V1 o F es igual a V2. ¿Qué es que algo sea un punto genérico? Tómate el unipuntual. Si lo cierras, si te tomas su cerradura, te da todo el espacio, pues entonces el puntito es unipuntual. ¿Sí? Perdón, tu punto es un punto genérico. ¿Okay? Ya tenemos lo que son los espacios sobrios. Ahora, ¿quiénes son las funciones, los morfismos en esta categoría? Pues son funciones continuas, como en la categoría de espacios topológicos. Y ahora aquí viene lo interesante, porque uno se pregunta, oye, ¿quiénes son los marcos espaciales? Entonces, para definir lo que es un marco espacial, primero voy a definir un subconjunto que va a ser U sub A de A, un subconjunto del conjunto de puntos de A, y diremos que un punto está en este nuevo conjunto. Sí, solo sí, ¿qué pasa? Recordemos cómo son los puntos, cómo los definimos. Pues nosotros dijimos que un punto es un morfismo de marcos que va de A en 2. En este caso, para que este puntito esté aquí, pues lo que vamos a pedir es que PD es, sí, ¿no? No, no, Ah, bueno, continúa, Josué. ok, muy bien. Sí, solo sí, P de A es igual a 1. Entonces ya definimos esto, pero para un solo elemento del marco. Ahora queremos decir o definir esto para todos los elementos del marco. Entonces vamos a tomar este U de A como el conjunto de todos los U sub A de A chiquita, de A minúscula, tal que A está en A.
Algo importante por observar es lo siguiente. Voy a bajar un poco. Entonces, si nos tomamos este conjunto que acabamos de definir, UDA, es una topología para el conjunto de puntos de A. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el conjunto de puntos de A, con U sub A de A, es espacio topológico. Entonces, podemos definir una asignación. Esta asignación es un morfismo que va de U de A, U sub A. Es una asignación U sub A que va de A a los abiertos o a la topología del conjunto de puntos de A. Este morfismo tiene un nombre especial y resulta que este morfismo siempre es supra. Este morfismo se le conoce como la reflexión espacial de A. Si la reflexión espacial de A es inyectiva, es decir, vamos a tener un isomorfismo, sí, biyectivo, un isomorfismo, entonces A es biyectiva, A es espacial. Tu marco A con el que empezaste es espacial. Y listo. Con esto ya tenemos cómo está dada esta equivalencia. Entonces ya conocemos cómo son los espacios sobrios y cómo son los marcos espaciales. Pero esto no solamente se acaba acá. Acá tenemos otro resultado que te dice que vas a tener subcategorías plenas de la categoría de espacios sobrios y una subcategoría plena de la categoría de marcos espaciales. Esta subcategoría es la categoría de espacios coherentes o espectrales, como sea más de su agrado, y esta categoría es la de marcos coherentes. Pero hay más, porque vas a tener una equivalencia entre la categoría de marcos coherentes y la categoría de retículas distributivas. Entonces, pues vamos viendo cómo se definen los objetos en la categoría de marcos coherentes. Pero para eso voy a tomar a un marco y a minúscula un elemento de A. Diremos que este elemento es compacto si para cada subconjunto S de A tal que se cumple que A está por debajo del supremo de S, entonces existe un subconjunto de S finito, es importante esto de finito, tal que A va a estar por debajo del supremo de T. Cuando uno lee esta definición de elemento compacto, como que se te viene algo a la mente, ¿no? Y sí, sí es un poco la definición de lo que es que un marco sea compacto. Para cada cubierta abierta, admite una subcubierta finita.
Entonces, como que de cierta manera estamos trasladando estos conceptos. Ya tenemos lo que es un elemento compacto. Ahora, vamos a decir que A es coherente. Sí, el elemento menor pertenece a KDA. Aquí KDA es el conjunto de elementos compactos de A. Si KDA es cerrado bajo ínfimos finitos, y cada elemento de A es supremo de elementos compactos. Eh, de elementos compactos. Uh-huh. Ok, entonces tu marco es coherente si se cumple esto. Una observación aquí pequeña por hacer es que si te tomas el conjunto de elementos compactos de A ordenado con la contención, esto te define una retícula. Y más aún, es una retícula distributiva. Uh-huh. Ahora, nos gustaría conocer cómo son los morfismos de marcos coherentes. Entonces, aquí nos tomamos un morfismo de marcos. Morfismo de marcos. Este es coherente. Sí. Los elementos compactos de A bajo F están contenidos en los elementos compactos de B. Entonces ya tenemos lo que es un marco coherente y sus morfismos de marcos, ¿no? Y los morfismos de marcos coherentes. Y ahora, ¿cómo son los espacios topológicos coherentes? Pues cuando uno lleva su curso de topología, quizá vio esta definición y te dice, pues un espacio es coherente si es T0 cuasi compacto, en donde cuasi compacto es pues lo mismo que compacto, cada cubierta abierta admite una subcubierta finita, pero esto es más de las personas que hacen geometría algebraica, ¿no? El término cuasi compacto es T0 cuasi compacto sobrio. La intersección de dos abiertos cuasi compactos es un abierto cuasi compacto y además pues tienes una base de abiertos cuasi compactos. Pero luego esta definición resulta ser un poco engorrosa. Si ya tienes lo que es la definición de marco coherente, pues puedes dar una definición de espacio coherente en términos de sus abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo está dado esto? Ese espacio topológico es coherente si el marco de abiertos es coherente. Luego un morfismo, que en este caso F es continuo, es coherente. Sí, O de F, que va de O de T
A ODS es coherente. Y esta definición pues resulta ser un poquito más agradable porque ya tienes la idea de lo que es un marco, ya tienes esta noción de cómo son los marcos coherentes y sus morfismos, entonces pues ya puedes dar esta definición. Bueno, pues aquí realmente esto es lo que les quería platicar de la dualidad de Stone. Como les digo, hay más casos, por acá pues uno tendría pues más subcategorías plenas y acá también tendrías más subcategorías plenas, que de hecho como consecuencia inmediata de todo esto, pues vas a tener el resultado que les mencionaba al inicio, que es el teorema de representación de Stone. Aquí vas a tener espacios de Stone, aquí vas a tener algo que se conoce como marcos de Stone o marcos cero-dimensionales compactos, y acá vas a tener álgebras booleanas. Entonces, así pues ya vas a tener un poco más de información en los casos en los que la función se restringe a una equivalencia, pero bueno, por el momento aquí le vamos a dejar con estas equivalencias. Ahora sí nos interesa conocer esta generalización en términos de cardinales regulares. ¿Qué es un cardinal regular? Pues burdamente uno puede pensar, alfa es cardinal regular si esto lo puedes expresar como la suma de menos que alfa objetos. Oye, pero ¿qué es esto de la suma? ¿Cómo sumas cardinales? Está algo raro, la verdad. Entonces, hay una caracterización que a mí me gusta mucho que te dice que alfa es regular. Sí, tienes un conjunto. Este conjunto, pues lo ves como una unión que está indexada sobre conjunto de índices, llamamos lambda, tal que la cardinalidad de este conjunto sobre el cual estamos indexando es menor que alfa, y cada uno de estos x y es menor que alfa, entonces la cardinalidad de x es menor que alfa. Esta es una manera alternativa de pensar lo que es un cardinal regular. Ok, ya tenemos lo que son los cardinales regulares, ahora consideremos una retícula. Vamos a decir que un alfa supremo en la retícula es el supremo de un conjunto, tal que su cardinalidad de este conjunto que nos hemos tomado es menor que alfa. Ahora vamos a decir que una retícula es alfa distributiva si existen todos los alfa supremos y se cumple esta especie de ley distributiva para Marcos, que si uno se pone a ver bien, pues es eso, ¿no? Estás viendo que el ínfimo distribuye sobre supremos, ¿no? Sobre alfa supremos. Entonces uno puede decir, ok, pues ya te está dando la ley distributiva para Marcos, ya tienes un marco. Entonces diremos que una retícula es un marco si esta es alfa distributiva para cada cardinal alfa, cada cardinal regular alfa. Por último, tenemos lo que es un morfismo de retículas alfa distributivas, pues este es un morfismo de retículas que respeta los alfa supremos. Básicamente, pues los supremos de subconjuntos cuya cardinalidad es menor que un alfa cardinal regular. Aquí tenemos algo interesante que omití cuando les estaba platicando esto de la equivalencia entre marcos coherentes, espacios coherentes y retículas distributivas, ¿no? No les dije cómo era, por ejemplo, la asignación que va de retículas distributivas a marcos coherentes y viceversa. Y justo este marco que vamos a construir, pues es lo que te permite como visualizar qué está pasando ahí. Ok, tomemos un cardinal regular
y vamos a decir que un alfa ideal en una retícula que es alfa distributiva es un subconjunto no vacío de D que es cerrado bajo alfa supremos y absorbe hacia abajo. Es decir, si te tomas un elemento de tu ideal, de tu subconjunto que te estás tomando, y te tomas un elemento B en D, tal que está por debajo de A, pues entonces B va a pertenecer a este subconjunto, ¿no? Al ideal. En esencia es la definición clásica que vimos en nuestros cursos de anillos, ¿no? Es un subconjunto y en este caso pues dices absorbe hacia abajo. Entonces vamos a denotar por I sub alfa de D al conjunto de alfa ideales de una retícula distributiva. Resulta que este conjunto pues es una retícula bajo el orden de la contención. Y algo un poquito más fuerte, que no solamente te quedas con la parte de retícula distributiva. Lo que pasa es que esto da más información. El conjunto de alfa ideales es un marco, es decir, satisface la ley distributiva de marcos. Y uno podría pensar, oye, ¿cómo son los supremos y los ínfimos ahí? La mayoría de las veces, no siempre, porque sí hay casos en los que se complica y son distintos, pero los ínfimos muchas veces son justamente la intersección. Es decir, si yo tengo I, J aquí, entonces, pues I ínfimo J, pues es básicamente la intersección. Pero lo que da problemas son los supremos. Uno va a decir, pues fácil, la unión, pero no necesariamente. De hecho, la unión, pues, es un caso excepcional. Aquí lo que te funciona para considerarte los supremos, te tomas una colección arbitraria de I sub alfa de D, y el supremo de esa colección es el alfa ideal más pequeño que la contiene. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a lo siguiente. Digamos que sea C una colección de I sub alfa de D. Entonces vas a tener que el supremo de esta colección pues es este conjunto, los A en tu retícula, tal que A lo puedes ver como el supremo de alguna, en donde este A mayúscula está contenido en esta unión. Todos los J están en tu colección. Y como estamos trabajando con cardinales regulares, pues le pides una condición adicional, que la cardinalidad de A sea menor que tu cardinal regular. Aquí ya tienes la manera de calcular los supremos. Y esto está muy bueno, porque como les digo, nos va a ayudar a ver lo que está pasando con estas asignaciones. Tenemos este resultado que ahora ya es en términos de cardinales regulares y te dice, tómate un marco que es alfa coherente, y el resultado te dice que el marco es exactamente el marco de alfa ideales de una retícula distributiva, porque ya vimos que la retícula KDA es distributiva. No les mencioné o no les dije la definición de lo que son los elementos alfa compactos para conocer cómo es este, pero es esencialmente la misma que les di para un elemento compacto. Lo único que cambiaría es que cuando dices que exista un T subconjunto finito, ahí la condición va a cambiar y le vas a pedir que la cardinalidad de este T sea menor que alfa. Entonces, ya tienes una caracterización de lo que está pasando, ¿no? Los marcos alfa coherentes son exactamente
el marco de alfa ideales de esta retícula alfa distributiva. Ahora, ¿qué pasa con las retículas alfa distributivas? Pues es esencialmente lo mismo, pero a la inversa. Tómate una retícula que es alfa distributiva y esta es exactamente la retícula alfa distributiva de elementos alfa compactos de tu marco de alfa ideales sobre la retícula distributiva. ¿Qué está pasando aquí? Tómate la categoría de marcos alfa coherentes, te vas a la categoría de retículas distributivas, alfa distributivas, y cómo te imaginas que está dada esta asignación. Pues ya sabes que los elementos compactos o alfa compactos forman una retícula. Entonces aquí te vas a tomar una asignación de este estilo, te vas a tomar todos los elementos alfa compactos y acá ya sabes que los alfa ideales de una retícula distributiva es un marco. Entonces haces lo mismo, te vas a tomar una asignación que es tomar alfa ideales, ¿no?, de tu retícula distributiva y eso te va a dar un marco. Este resultado, igual, cuando trabajas para alfa igual al F0, ay, esto está medio raro, que de hecho al F0, pues no lo mencioné, pero al F0 es un cardinal regular. ¿Por qué? Porque todos los cardinales menores que al F0 son finitos. Y si te tomas esta noción de que un cardinal regular es la suma de menos que alfa cardinales, pues entonces toda la suma de todos los cardinales que están por debajo de al F0 son finitos, entonces esto te da algo finito y pues ya, ¿no? Esto ya te dice que al F0 en efecto es un cardinal regular. Como les decía, si te tomas alfa igual al F0, entonces toda esta teoría que hemos estado manejando, pues básicamente es lo que les enuncié al principio, ¿no? Retículas alfa distributivas o al F0 distributivas, pues son lo mismo que una retícula distributiva. Marcos al F0 coherentes, pues son marcos coherentes y así. Dar ejemplos de cardinales regulares que no sean al F0, pues realmente no es tan trivial, no es tan sencillo. Y uno dice, entonces, ¿para qué quieres los cardinales regulares? Ah, pues es que este resultado te está dando más información porque te dice que la categoría de marcos la puedes recuperar de la siguiente manera. Te tomas esto sobre todos los marcos alfa coherentes, ¿no? Entonces esto lo que te está diciendo es que tienes una filtración. Pero más aún, si te tomas esta intersección, si lo quieres ver de los... ¿Sí? ¿Está prendido tu micrófono? Ah, ok. De las retículas alfa distributivas. Aquí son regulares. Justamente este corolario que obtienes como resultado, como consecuencia de este teorema, es lo que nos va a ayudar a clasificar ideales gruesos o ideales localizantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Las aplicaciones que se tienen en la categoría tensor triangular. Vamos dando la definición, es demasiado técnica, entonces no me voy a detener en definir lo que es una categoría triangulada ni lo que es una estructura monoidal. Esto lo voy a ilustrar con un ejemplo, a ver si queda un poquito claro, porque realmente meternos en esto sí está demasiado técnico y luego uno se abruma, ¿no?, por tanto tecnicismo. Entonces, tomemos una categoría, o vamos a decir que una categoría es tensor triangular, si esta es una categoría equipada con una estructura monoidal simétrica,
equipada a su vez con una estructura triangulada y con un objeto unidad. Entonces, bueno, algo que sí tengo que resaltar es que cuando hablo de estructura triangulada, esto quiere decir que le estás dando estructura a tu categoría. Entonces, pueden haber diversas estructuras que le den la estructura de categoría triangulada y estas no necesariamente deben de estar relacionadas o no necesariamente deben de ser iguales. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues vamos viendo un ejemplo. Aquí le pides que el tensor es exacto en cada variable y ahorita vemos qué es esto. Vamos viendo el ejemplo. Un ejemplo sencillo. ¿Y por qué digo sencillo? Porque realmente los ejemplos que hay para ilustrar esto no son triviales. No son tan triviales, pero pues uno de los que más funcionan y de los que te dan más provecho, que también creo que fue de los primeros que se estudiaron, si no fue el segundo, fue el tercer ejemplo que se estudió ya bien en forma, pero es estudiar la categoría de complejos perfectos, la categoría derivada de complejos perfectos sobre un anillo conmutativo, R anillo conmutativo, con unidad. Un repaso breve. Tómate una categoría abeliana, cómo te construyes la categoría derivada de esa categoría abeliana. Entonces, tienes idea, pues esto básicamente son las localizaciones de todos los cuasisomorfismos. Sí, son las localizaciones de todos los cuasisomorfismos en esta categoría que es muy bonita, que es la categoría derivada, la categoría homotópica de A. Cuando hablo de localizaciones, pues piensa una manera de abstraer o de generalizar el concepto de fracción. Aquí lo que te gustaría como construir tus fracciones o lo que te gustaría que fueran tus fracciones, pues son cosas que obtienes al invertir morfismos, ¿no? En tu categoría. Entonces recordemos que pues básicamente así es como obtienes la categoría derivada de una categoría abeliana. Si no sabes quién es esta, pues piensa en complejos de, como objetos tiene complejos de cadenas y como morfismos, aquí sí cambian un poquito porque estos morfismos van a ser morfismos de complejos de cadenas, módulo, una homotopía, ¿no? Entonces, ahí ya tienes tu categoría homotópica. Ok, ahora queremos construir o queremos ver cómo darle una estructura triangulada a la categoría derivada de complejos perfectos. Recuerda que un complejo perfecto es un complejo que es cuasisomorfo a un módulo proyectivo acotado finitamente generado. Entonces, para dársela aquí, si ya sabes que la categoría derivada lo obtienes a partir de la categoría homotópica, pues hay que ir viendo cómo le das una estructura a esta categoría, ¿no? Una estructura triangulada a esta categoría. Entonces, fijemos nuestra categoría favorita de módulo, de nuestra categoría favorita abeliana, pues vamos a tomarnos R módulos, ¿no? Pero aquí no le queremos dar esa estructura triangulada. En donde le queremos dar la estructura triangulada es aquí. Entonces, lo que vamos a calcular, a lo que le queremos dar una estructura triangulada, pues realmente es a esto. Aquí primero vamos a definir ya tenemos que esto pues es una categoría abeliana lo que tenemos aquí y todo va bien.
Ahora queremos definir una autoequivalencia. ¿Cómo definimos aquí una autoequivalencia? Pues vamos a tener que va a estar dada de la siguiente manera. Aquí va de K en K. ¿Y qué es esto? ¿Cómo van a actuar los complejos suspendidos o cómo veremos un complejo suspendido? Pues básicamente, notación de álgebra homológica. Bueno, esto te dice que vas a trasladar un grado a la derecha a tu complejo, ¿no? Simplemente eso es lo que hace cuando suspendes un complejo. Ahora nos gustaría construir una sucesión de morfismos. ¿Cómo es esta sucesión de morfismos? Pues vas a tener aquí objetos, aquí un morfismo, digamos, F, aquí lo mandas al cono de F, y aquí lo mandas a la suspensión. ¿Qué otra manera de ver esto? Pues es A suspendido, suma con. Aquí en este caso, pues lo que estás obteniendo, pues también es un complejo de cadenas, y aquí la diferencial, pues los diferenciales los puedes ver como en forma de matriz, en donde vas a tener en la primera entrada la diferencial inversa de A, en la segunda entrada en la 1, 2, si así lo quieres ver, como una matriz de 2 por 2, en la entrada 1, 2, pues vas a tener 0, en la entrada 2, 1 vas a tener F, y en la entrada 2, 2 vas a tener la diferencial de B. Es decir, vas a tener algo así. F, no, 0, F y la diferencial de B. Entonces, esto resulta que cuando te consideras cosas de este estilo, lo que estás definiendo es un triángulo distinguido. Estos triángulos distinguidos son lo que le dan estructura de categoría triangular, bueno, junto con tu suspensión y tu categoría aditiva, es lo que le da una estructura triangulada a una categoría, ¿no? Es decir, en este caso vamos a tener eh, K de CH junto con nuestra autoequivalencia, que es la suspensión, y aquí a la clase de todas las sucesiones de sucesiones de morfismos de esta forma, pues las vamos a anotar por un triangulito. Estas sucesiones de morfismos, lo que como se conocen, son como triángulos distinguidos y satisfacen 4 axiomas. Esos son los que no vamos a ver porque son los técnicos, pero ya le hemos dado una estructura triangulada a nuestra categoría homotópica. Esta estructura triangulada, pues de cierta manera como que la queremos llevar aquí. Y ahora nos falta estudiar lo que es la estructura monoidal simétrica. Básicamente esto está dado por tomarte una categoría, tomarte un bifuntor y un objeto unidad. Es decir, este bifuntor pues va de K a K. Va a estar equipada con el bifuntor, con el objeto unidad e isomorfismos naturales que te exhiben a este producto, a este tensor, como una multiplicación que es asociativa, que es conmutativa y con unidad, salvo diagramas conmutativos. Esto quiere decir, los que saben un poco de estas cosas, pues está en relación con los axiomas de coherencia. Por ejemplo, el axioma del pentágono de MacLane te dice que en efecto la asociatividad es asociativa, ¿no? Te dice qué tan asociativa es la asociatividad. Y en el caso para ver la conmutatividad, aquí tienes algo que es un hexágono, el hexágono de MacLane, y te va ilustrando en grados los niveles de conmutatividad. Y esta conmutatividad va a diferir salvo un signo.
Entonces, ya tienes aquí de cierta manera lo que es la estructura triangulada, pero ¿cómo le das la estructura monoidal simétrica? ¿Quién va a ser en este caso tu bifuntor, tu tensor? Pues es el tensor derivado, ¿no? El tensor derivado que se suele estudiar en el producto tensorial derivado, que muchas veces se suele ver en álgebra homológica, que también lo puedes ver de esta manera, que es, puedes ver así. Aquí pues tómate módulos izquierdos, módulos derechos. Vas a hacer esto. Y esto te lo mando aquí. Este es el producto tensorial derivado, que es el que va a actuar o el que le va a dar parte de la estructura monoidal simétrica. Y ahora solamente nos falta ver cómo es la unidad. Aquí la unidad, pues, es tu anillo conmutativo, ya viéndolo desde este punto de vista, en la categoría derivada de complejos perfectos sobre tu anillo conmutativo, aquí es tu anillo conmutativo visto como un complejo de grado cero. Recapitulando un poco, partimos de que queremos ver que esta categoría en efecto es una categoría tensor triangular. Entonces decimos, ok, ¿cómo se define la categoría derivada de una categoría abeliana? Ok, esto se define como localizar todos los coisomorfismos en la categoría homotópica. Entonces, pues vamos viendo cómo es una estructura triangulada en la categoría homotópica, pero muy particularmente aquí. Vimos que una estructura triangulada, una categoría triangulada, pues es una categoría que es aditiva, que tiene una autoequivalencia y que consta de una colección de triángulos distinguidos. Ya dimos en este caso la estructura triangulada a la categoría homotópica. Esto lo podemos trasladar a la categoría derivada y ya tendríamos lo que es nuestra estructura triangulada. Ahora, ¿cómo es la estructura monoidal simétrica? Pues básicamente es un bifuntor y un objeto unidad que satisfacen ciertas cosas. Este es el ejemplo que funciona muy bien. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se relacionan con la teoría de Marcos, pero pues quédense con esto, ¿no? Quédense con que el ejemplo de categoría triangulada tensorial es la categoría de complejos perfectos sobre un anillo conmutativo y con unidad. Y uno se puede preguntar, oye, pero me puedo tomar la categoría acotada, la categoría acotada por arriba y por abajo, también funciona, pero no es tan buena como esta. Entonces, continuando, vamos a relacionar lo que vimos de la teoría de Marcos ya en este contexto. Tomemos una categoría triangulada, tal que SIC es una retícula distributiva. ¿Quién es SIC de K? Pues es la colección de todos los ideales gruesos. ¿Y qué es un ideal grueso? Un ideal grueso es una subcategoría plena y aditiva de K, tal que es cerrado bajo retractos. Una subcategoría plena aditiva triangulada de K, que es cerrada bajo retractos. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes esto aquí, digamos que I es tu subcategoría triangulada, subcat triangulada, entonces X y Y pues están en I. Esto es que sea cerrada bajo retractos, entonces ya tienes la colección de todas estas subcategorías gruesas.
esta colección, si suponemos bajo condiciones buenas, que condiciones buenas es pedirle a la categoría que sea esencialmente pequeña, es decir, que tanto sus objetos como los morfismos sean conjuntos, entonces esto es un conjunto, y lo que te dice este resultado es que si te tomas una categoría triangulada, tal que su categoría, tal que su retícula, que es formada por todas las subcategorías gruesas, es una retícula distributiva, entonces es un marco. Le estás pidiendo muy poquito o quizá mucho, como lo quieras ver, pero te está dando aún más información de la que le pides, ¿no? No solamente te dice que es un marco, te dice que es un marco espacial. Y uno se puede decir, uno puede decir, pues esto está muy bien, ¿no? Pero esto solo pasa cuando tienes que tu sig de K es una retícula distributiva. Pues sí, la verdad sí, o sea, pides distributividad y te dan un buen de cosas, pero lo que siempre se cumple, porque esto pues no siempre lo vas a tener, hay ejemplos en los que realmente no se tiene, y cómo ve cómo ve uno estos ejemplos, pues se fija en su retícula. Recuerden que al inicio les hice los dibujos de unas retículas, pues se fijan que estas subretículas no sean isomorfas a la retícula del pentágono o a la diamante. Entonces, pues hay casos en los que sí, pues dices, no, pues esta no es distributiva. Entonces, pues esto no es tan bueno porque no siempre es distributiva, pero lo que sí siempre es que esta retícula es superiormente continua. ¿Qué me refiero con que una retícula sea superiormente continua? Pues que se cumple una especie de ley distributiva para marcos. Perdón. Tienes T ínfimo supremo X, pues esto es el supremo de los T ínfimo X, tal que X está en X. T es una subcategoría gruesa. Aquí X es una colección de sig de K. Y X es un conjunto dirigido. Entonces, lo que este resultado te dice, lo que les menciono es que siempre sig de K es superiormente continuo. Tienes una ley distributiva para supremos arbitrarios, pero le pides que esta colección sea un conjunto dirigido. Y ese también pues ya es una caracterización muy buena. Luego uno se puede fijar, ok, pues si le pido esto, me da esto, o si es esto, me da esta otra cosa. Oye, José, perdón, ¿qué Y era la ahora, casa amurallada? Era, o es mande. la casa está subrayada por la presentación o la subrayaste tú aparte. Y si La dentro del subrayé TIC. ahorita por la presentación. Ah, ok, ok. Esta Gracias. dice, ¿verdad? Sí, no, sí la subrayé ahorita. Ok, gracias. Ahora, algo que vale aquí la pena notar es que solamente estamos trabajando con la parte triangulada. Ahorita no metimos el tensor. ¿Y qué pasa si metes el tensor? ¿Y qué pasa si metes un cardinal regular? Entonces tienes este resultado. Te dice que si te tomas un cardinal alfa, que este es regular, una categoría tensor triangular, que admite alfa coproductos, en donde por alfa coproducto, pues vamos a entender igual, un coproducto de menos que alfa objetos. Entonces, si K satisface la propiedad del alfa tensor, en donde esta propiedad lo que te dice es que si tienes RAT de alfa de X tensor Y, esto es igual a RAT de alfa de X ínfimo
rate alfa de Y. Oye, ¿quiénes son esos? Pues estos son los tensor ideales gruesos, radicales, alfa localizantes. No, hombre, pues, ¿qué es todo ese relajo? Pues piensa en lo siguiente, piensa en el caso de anillos. ¿Qué es un ideal? ¿Qué es que tengas un ideal radical? Ah, pues es esto, ¿no? Trasladas esa idea a este contexto y vas a tener lo que es un ideal eh, alfa radical, pero en términos de cardinales regulares, ¿no? Oye, pero ¿qué es un ideal? Sigo sin entender. Pues es igual que en el caso de anillos. Es decir, si tienes, como se los mencionaba, si tienes dos, dos objetos, y en este caso los comparas con el tensor, entonces aquí si haces eh, K tensor I, donde K es tu categoría y esta es tu subcategoría plena y aditiva que te estás considerando, y además le pides que sea gruesa para que tengas un ideal grueso, pues lo que vas a tener básicamente es que esto sea un subconjunto de aquí, y es como en el caso de anillos. Absorbe bajo el producto, esto para cada X en K, y aquí para cada Y en I. Ajá. Entonces ya tienes la definición de lo que es un ideal grueso, triangulado, tensorial, pues es aquí que está absorbiendo bajo el tensor, y radical, adapta la definición que tienes de anillos, pero ahora le vas a meter ahí el tensor, ¿no? Tu tensor que estás usando. Y entonces, que sea localizante o alfa localizante, pues es que es gruesa y cerrada bajo alfa coproductos. Y ahora sí ya podemos decir quiénes son estos. Es la colección más pequeña de tensor ideales gruesos radicales alfa localizantes que contienen a esto. Sí, sí parecen trabalenguas. Está demasiado extenso el nombre, pero quédate como que es la colección más pequeña de ciertas cosas que satisfacen ciertas propiedades, ¿no? Entonces ya te dice, ok, si se cumple esta propiedad, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahora tienes este RAD. Este RAD es distinto a este. Esta es la colección de todos los y tensor ideales gruesos radicales alfa localizantes de K. Si esto es un conjunto, porque aquí estamos asumiendo un detalle que está omitiendo, al menos en esta parte, es que la categoría es esencialmente pequeña. Entonces, supongamos que es esencialmente pequeña, y si esto es un conjunto, entonces tu marco es alfa coherente. Ya llevas de ganar mucho. Ya te está dando mucha información. Que un caso muy particular es cuando te tomas alfa igual al F0, y aquí siempre se cumple la propiedad del alfa tensor, que es esta. Entonces lo que te estoy queriendo decir es que cuando estás trabajando en el caso usual, que no tienes cardinales así irregulares arbitrarios, que estás trabajando con el F0, este marco de aquí siempre es coherente. Y este resultado te dice más, porque vas a tener una asignación de este estilo. Esto se conoce como un soporte para la categoría. Y un soporte para la categoría, pues básicamente es un marco, una asignación. No Esta sé, asignación, Josué, lo último no se escucha muy bien. sí. Ah, ok. A partir de lo de soporte para categoría Sí, sí, o sí. desde aquí, La última, desde aquí. ajá, la última Ah, lo de frase. soporte. Ah, Ujú. ok. Entonces,
esta asignación pues corresponde a describir lo que es un soporte para tu categoría tensor triangular. ¿Y qué es un soporte? Pues básicamente un soporte es una parejita en donde tienes un marco y tienes una asignación. Esta asignación va de los objetos de K a tu marco. Entonces lo que te dice, de cierta manera, si lo quieres pensar así, como que le vas a estar mandando abiertos. Al final lo puedes considerar así. Aunque dices, pues puedo ver que estas cosas a lo mejor van a estar en correspondencia con abiertos. Y en este caso, la asignación para el RAD-DK, para la colección de todos los ideales, bueno, ya les voy a decir, TT ideales radicales alfa localizantes, tomas un objeto de tu categoría y lo mandas a la colección de los TT ideales radicales más pequeños que la contienen. Y de esta manera, pues te dice que es un soporte inicial. Nuevamente, aquí lo puedes entender como que una asociación con cosas abiertas, ¿no? Con conjuntos abiertos, hablando así vagamente. Y ya para ir finalizando, pues un pequeño resultado que surgió ahí en la tesis, gracias a mi director, pues es el siguiente. Este resultado lo que te está dando es una caracterización o una manera de clasificar cosas en términos de una propiedad universal. Entonces, si te dice que si te tomas un alfa soporte para tu categoría, va a existir un morfismo de marcos tal que este siguiente diagrama conmuta. La idea general de esto, la motivación de esto, no fue en el contexto de Marcos. El trabajo que se inició originalmente fue en el contexto de espacios topológicos. Entonces, todo esto, hablando en espacios topológicos, es bien conocido. Uno de los pioneros es Paul Balmer, pero él trabaja con conjuntos cerrados. Todo lo que hace te define los soportes en términos de conjuntos cerrados, pero aquí nosotros lo vamos a estar manejando en términos de abiertos y en términos de marcos. Entonces, el resultado, pues básicamente te dice cómo clasificar estos objetos, cómo se van a comportar los marcos, si estos van a ser coherentes o no. Pero para demostrar este teorema, pues primero necesitas esto, ¿no? Te dice que si tienes un alfa soporte y una subcategoría cuyos objetos son de esta forma, entonces esto es un tensor ideal alfa localizante. Y justamente esto es lo que te ayuda a demostrar el resultado de arriba. Y pues uno dice, oye, pero como que no me quedó muy claro lo de cómo clasificas cosas. Pues si te tomas tu categoría triangulada que ya vimos, que esta funciona, ay, aquí es R, no es K. Resulta que todo lo que le tomes, te tomes de estos y te tomas, por ejemplo, sig de K, tu marco ya no solamente va a ser espacial, porque resulta que esta, si es distributiva, entonces tienes un marco espacial, pero más aún, con este ejemplo te dice que tienes un marco coherente. Y dices, pues eso está bueno, ¿no? Y la manera en clasificar, o sí, la manera en clasificar esto, un ejemplo de verlo, pues es tomar nuevamente aquí tu categoría derivada de complejos perfectos sobre el anillo y vas a tener lo siguiente. O del spec de acá va a estar en equivalencia con la colección de todos los TT ideales alfa localizantes
y esto va a estar en equivalencia con algo que se conoce como el marco de Zariski, pero aún no les he dicho quién es esto. Recuerdan que al inicio les decía, pues la clasificación de ideales va a estar dada por clasificar espacios topológicos, ¿no? Por conocer cómo son estos espacios topológicos coherentes. Resulta que esto lo trasladas al contexto de marcos y el espectro para una categoría lo defines como el espacio de puntos de rad de K. Entonces, una manera de clasificar o de ver cómo se comportan las cosas, pues es mediante este ejemplo. Y pues bueno, con eso ya estaría finalizando y gracias por su atención. Aquí les dejo algunas referencias por si es de su interés. Hola, Josué. Bueno, felicitaciones por tu charla. Ha estado muy interesante. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios para Josué? Por ahí. Bueno, Cristian Garay tiene una pregunta para ti. Sí, Adelante, Cristian. hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, 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 te adelante. escuchamos muy Yo bien. tengo, yo tengo una pregunta, bueno, está muy interesante tu trabajo. Gracias. Yo tengo una pregunta muy concreta. Sé que motivaste mucho esto desde la topología, pero nosotros en otras áreas estamos interesados en el caso de semilatices. ¿Hay algo que se haya hecho en este sentido? Para semirretículas, Sí. sí, sí hay algo, pero déjame pensar ahorita en algo en concreto. Mm, sí, para la parte tensorial, sí, sí te refieres a ver esto como que semirretículas en el contexto de, o con aplicaciones a categorías tensor trianguladas, No ¿verdad? necesariamente, sino, o sea, No yo necesariamente, tengo una semirretícula con un producto, que en tu ajá, caso es el producto tensor, pero mi producto puede o no venir de ahí. No tengo es casi casi lo que se llama algo como un grupo reticulado, ¿no? No sé si te dice algo el concepto. no, como grupo reticulado, no. Pero Ajá. lo que te quería comentar es que, por ejemplo, para el caso de, si lo ves desde el punto de vista así en general, la teoría, sí puedes hacer cosas porque hay una alternativa, una manera de definir lo que es un marco, que es un álgebra de Heyting completa, entonces por ahí puedes meter o abordar ciertos aspectos, pero lo que yo tenía en mente y te quería comentar es que, al menos en el contexto de categorías tensor trianguladas, sí he visto algunos ejemplos de que se utilizan las semirretículas, pero lo curioso es que no es con el tensor, solamente te fijas en la parte triangulada, entonces muchas veces esas semirretículas te dan información de cómo serían los ideales gruesos, ¿no? También te ayuda a estudiar esto de los ideales gruesos a partir de esas semirretículas, Ujú. pero así particularmente ahorita no tengo una referencia que, que te pueda hacer de ayuda, pero sí, sí he visto como que trabajan también cosas de esto de aplicaciones en este aspecto, y ya de manera más general, como te mencionaba, pues sí, sí también hay algunas cosas. Una buena referencia para esto, pues es el libro de Johnston, ¿no? El de Ujú. Stone Spaces. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Cristian. También en el chat, María José agradece tu charla, Josué. Gracias. Y, y Miriam León nos pregunta, hola, fue una excelente charla. ¿Dónde puedo leer un poco más sobre las categorías de marcos?
Pues refiriéndose a la primera parte de la charla, supongo. Ok, la primera parte de la charla, igual. Creo que este es uno de los mejores libros para irse familiarizando con esto. Igual también hay otro que se llama Frames and El, Locales. Ujú. el de Jorge Picado. Sí, de Picado. Este, si me dieran a elegir, pues a mí se me hace un poco más amigable este, pero este también es bueno, como para introducirse en estos aspectos. Mi asesor de tesis, mi director de tesis, perdón, está escribiendo unas notas, pero todavía no están listas ese libro, entonces está bien, pero pues sí habría que esperar un tiempito más para... Son estas dos. Ok, bueno, dice Ángel que falta poco. Ah, muy bien. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta para Josué? Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, adelante, Sí. Ángel Toledo. Bueno, tengo una pregunta y un comentario, sugerencia, no sé. Una es, del punto de vista de esto o sea, de topología sin puntos, Ujú. ¿han pensado o has visto algo que pueda corresponder entonces como a a una teoría de categorías tensor trianguladas, pero como digamos que no vengan o el análogo a a una topología sin puntos, pero para una categoría de tensor trianguladas, creo? Una topología sin puntos para una... No, no entiendo muy bien tu pregunta. O sea, Ok. porque, por ejemplo, eh, en este caso, este es un marco, ¿no? Y pues te estás Ujú. fijando, no precisamente es una categoría tensor triangulada, pero la estás viendo como subcategorías, como una subcategoría que es gruesa y una subcategoría radical, ¿no? En donde aquí tienes estas nociones ya de compatibilidad con el producto tensorial, con tu tensor, y tienes la estructura de cierta manera triangulada, entonces pues esto te dice que es un marco. Y Sí, aquí ya estás... lo que, Ajá, sí, sí. no sé, a lo que voy es que, por ejemplo, tienes el espacio este de Zariski, ¿no? Ok, sí. Entonces, ese vive dentro de tu categoría de espacios sobrios, ¿no? Ajá, sí, sí. En- entonces, a lo que voy es, si por ejemplo empiezas con una categoría tensor triangulada, a eso le puedes asignar el espacio de Zariski y eso cae en espacios sobrios. Entonces, yo lo que voy es, si puedes de alguna forma, entonces, agarrarte un marco y pensar a los espacios de Zariski metidos ahí, o sea, ahora serían como espacios sin puntos, y luego ver a qué correspondería, o si se puede como ver a qué cosa puede ser ya viéndolo como en una estructura de categorías trianguladas. Ok, ya te entendí. Pues mira, es justamente un poco este ejemplo lo que mencionas, pero aquí hay que tener un poquito de cuidado porque cuando, yéndome ahora sí como a los orígenes de todo esto, de la teoría de TT categorías y esto, yo les dije al inicio, ok, a cada categoría, a cada TT categoría le puedes asociar un espacio topológico espectral, ¿no? Que de hecho, como lo asocias, pues parecería de cierta manera que la topología va a estar generada por la topología que te consideras ahí, es la topología generada por una base de cerrados, ¿no? Que es como originalmente así se define. Y uno pensaría, pues esto es muy similar a lo que le da estructura del espectro de Zariski, porque de cierta manera dices, ok,
pues sí, sí se parecen, ¿no? Porque el espectro en el caso clásico, pues te lo definen de esta manera. Es el conjunto de todos los P en K, tal que P es primo. Esto es el caso clásico, hablando meramente topológico. Y uno dice, ok, pues este es el espectro que usualmente conocemos. Pero ahora la manera de darle la topología a esto, pues va a ser a partir de una base de cerrados, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que es sub de X. Y estos son los X en K, tal que X no está. ¿No? Entonces los cerrados sí cambian. Y en general, cuando uno piensa en esto, pues dices a qué le corresponde cuando lo llevo, pues ahora en el contexto de Marcos. Para nosotros el soporte, el espectro lo estamos definiendo a partir de los abiertos, que es justamente lo que está aquí. El espectro de tu categoría lo estás definiendo en términos del espacio de puntos de toda la colección de los tensorideales gruesos radicales alfa localizantes. Entonces, cuando uno piensa en radicales, como que dices, ok, como que de cierta manera cada vez me incitan a pensar en el espectro de Zariski. Y la relación es que, al menos en este caso, al menos cuando te considera la categoría derivada de complejos perfectos de un anillo conmutativo con uno, y te tomas los abiertos o el marco de abiertos de este spec que es definido de esta manera, en efecto sí, sí está en correspondencia con algo que se conoce el marco de Zariski, que es algo similar a lo que conocemos como el espectro de Zariski. Ok, ok, muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ya estamos. Yo tenía otro comentario. Ah, Adelante. sí, Es el resultado que pusiste en la diapositiva anterior. Creo que este. Ajá, no se parece mucho a un teorema de Yoyal, justo sobre estas cosas. No sé si lo conoces. Sí, sí tiene relación con el teorema de, creo que sí sé cuál teorema me dices de Yoyal, pero él no te está dando de cierta manera esta clasificación en términos de los alfa soportes para tu categoría, ¿no? Ujú. Esa es como la diferencia, porque de hecho, o sea, te digo, el resultado original es exactamente para espacios topológicos y te está dando las clasificaciones en términos de los soportes de la categoría, porque puedes definir soportes para un objeto, que básicamente el soporte para un objeto, pues lo defines de esta manera, que cuando te consideras, ahora sí, la base de estos cerrados, pues son lo que tienes, cuando te consideras lo que generan esta base, pues en general tienes una topología, perdón. Y creo que lo que hace yo ya como que te está dando la clasificación, pero en términos para los objetos, para el Ujú. soporte específicamente de tus objetos. Y aquí lo que estás haciendo es como ya en general para tu categoría, ¿no? ¿Cómo lo estás haciendo? Ok, ok. Mi pregunta, bueno, mi comentario de pregunta era porque recuerdo, no tengo el paper aquí a la mano, pero hay un paper de Joaquín Koch y Ah, Pitch, sí, que se llama y How to Set pitch. Reality. Creo que por ahí en algún momento habla de este teorema de Yoyal y creo que menciona Sí, algo de esto, que lo puedes ver de esta forma de Marcos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, hacer ese comentario. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, José, por esta interesante charla y bueno, como lo decían los demás, creo que está muy interesante los temas que estás desarrollando en tu tesis. ¿Esta tesis ya está por concluirse o todavía siguen avanzando en el proyecto? No, ya está, pues básicamente lista, ya está concluida. Si todo sale bien ahora en finales de mayo, inicios de junio, ya sería la defensa de tesis. Entonces ya está lista. Bueno, pues entonces, felicitaciones por adelantado. Parece que todo va a salir, muy bien. Y bueno, si están todos de acuerdo. Gracias. Te agradecemos mucho, Josué, la asistencia. La próxima semana también va a participar un estudiante del CUSEI, en este caso va a ser Juan Carlos, y también es estudiante actualmente, pero de posgrado, de doctorado de nuestro colega Ángel Saldívar Curichi también, ¿no? Entonces, muchas gracias por asistir. Bueno, usualmente a veces tomo una screenshot, si alguien desea conectarlo, pues conectar su cámara, pues también lo volvemos a hacer para no perder la costumbre. Y bueno, que nos podamos reunir vía Zoom está genial para retomarle estos seminarios, ¿ok? Bueno, ahí voy. Hola, Alfredo. Hola, Josué. Hola. Los de la UAMI. Ahí voy, espérenme. Bueno, los que ven ahí son del la sala de becarios de la UAMI. Bueno, ahí vamos. Una, dos. Espérenme, una. Ya quedó. Y también salieron los jugos en el video. Bueno, nos vemos la siguiente semana.